Voy a tratar de enfocarlo desde un punto de vista, o mejor dicho, relacionándolo con las finanzas. ¿Por qué lo hago así? Porque en el ámbito empresarial es difícil no enfocar los temas desde un punto de vista económico, ¿de acuerdo? Entonces, me gusta dar siempre en mis clases esta presentación de manera introductoria, donde hago el link entre el proceso, la operación y el resultado económico de una empresa, o el cómo medir la rentabilidad de una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, en líneas generales, ¿qué busca una empresa? Una empresa lo que busca es alguna de esas cosas, ¿no?, de manera parcial, pero en líneas generales generar valor, ¿no? Generar valor para el accionista, generar valor para la empresa, en líneas generales generar valor sostenible y creciente en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero claro, las empresas finalmente en el tiempo se enfrentan a diferentes condiciones, ¿no? O sea, competidores de bajo precio, tiempos de vida más cortos, mayor segmentación y tal. Y todos estos aspectos tienen pues su impacto en los procesos de las operaciones, ¿no? Y tengo pues competencia de bajo precio, tengo competencia de productos chinos que están llegando al mercado, efectivamente eso tiene una presión sobre mis productos, tiempo de vida más cortos, cada vez mis productos, la competencia saca productos nuevos o renovados más rápido, entonces los productos que quedan saldos en los canales tengo que yo retornarlos más rápido o tengo que venderlos más rápidamente, mayor segmentación de los productos, cada vez el mercado quiere diferentes productos sobre las mismas familias. ¿Cómo hago para competir en eso, ¿no? Tengo variables exógenas que también afectan mis procesos, ¿no? Y sobre los cuales tengo que yo trabajar. Fíjense esta gráfica bien interesante del petróleo, ¿no? Y eso que no está actualizada, ¿no? Pero el petróleo y la variabilidad que tiene un impacto directo sobre los procesos de las operaciones. Y no solamente en el transporte, sino también en los procesos productivos de una empresa. Y claro, ¿será posible que nosotros logremos trasladar esta variabilidad en el precio final al consumidor? Normalmente no. Normalmente los precios al consumidor tenemos que mantenerlos estables. ¿Por qué? Porque están sujetos a unas competencias de mercado, pero el petróleo sí está moviéndose de esta manera, ¿no? Pónganse a pensar por un momento el mercado aerocomercial, ¿no?, que tiene un componente muy fuerte entre activos, y el componente de costo de petróleo son casi el 60% de su estructura de costos, con esta variabilidad y una competencia de precios muy agresiva, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto fuerte en los procesos y el cómo direccionarlos, ¿no? Tipos de cambio. Las agroexportadoras sufren enormemente con este tipo de variabilidades, subidas y bajadas de los tipos de cambio, y el cómo puedo yo generar mayores eficiencias en mis procesos, ¿no? Los mercados siguen pagando precios muy bajos por el mango congelado, por el pescado congelado en Europa, en Asia, y entonces el tipo de cambio sigue perjudicando, ¿no? Realidades con las que tenemos que convivir y que hacen la logística y los procesos complejos, ¿no? Un Lima a Posuso tiene casi 280 kilómetros. ¿Cuánto nos demoramos de Lima a Posuso? ¿Ah? Son un poquito más, ¿no? Cercana a 10 horas probablemente, ¿no? 280 kilómetros. Un Lima a Madrid y tienes 9.500 kilómetros, ¿no? O sea, más o menos la referencia es, me demoro lo mismo en términos de tiempo, pero tengo 280 kilómetros y en otro tengo 9.500 kilómetros. Y estoy en Lima Posuso, ¿no? Entonces, si yo quiero comercializar mis productos, si yo quiero distribuir mis productos a ciertos puntos, ¿cómo me acompaña la infraestructura? ¿Cómo me acompaña la infraestructura vial, la infraestructura aeroportuaria? ¿Cómo me acompaña la infraestructura portuaria? ¿Cómo me acompaña la infraestructura tecnológica para yo poder comercializar y distribuir mis productos? ¿Cómo me acompaña la logística de mi mismo personal para poder yo
fabricar y ensamblar mis mismos productos, o distribuir o llegar a los mercados. No es tarea sencilla, ¿no? Entonces, como les decía, ¿cómo puedo gestionar? ¿No? La pregunta es, ¿qué puedo hacer con la gestión de operaciones para mejorar o de alguna manera llevar a cabo o llevar estos temas de operaciones y procesos en la práctica? Una manera de medirlos es a través de un indicador de rentabilidad, ¿no? La meta de una empresa desde un punto de vista de rentabilidad es esta, ¿no? Saco un indicador de rentabilidad que es sencillamente ingresos menos costos sobre los activos. Entonces, fíjense, si uno desagrega eso, encontramos los procesos y las operaciones en muchos de ellos. En un precio por cantidad, encuentro los procesos en cantidad, porque si yo tengo una buena gestión de mis procesos y de mis operaciones, tendré efectivamente una cantidad correcta para vender. En mis costos operativos, evidentemente, unos correctos costos, unos costos bajos, en capital de trabajo, en activos, etcétera, ¿no? Que ahora vamos a detallar. Pero entonces, ¿qué puedo hacer con la gestión de operaciones? Vamos a verlo. En un precio por cantidad, ¿no? Evidentemente, en esta meta, lo que yo voy a querer es que mi numerador suba, que mi denominador baje, ¿no? Lógicamente. Entonces, ¿qué puedo hacer en mi precio por cantidad? La cantidad está siempre determinada por la capacidad del cuello de botella, ¿no? En todo proceso existe un cuello de botella. ¿Qué cosa es un cuello de botella? Es la estación que va a la velocidad más baja. Y esa estación es la que está dictando la velocidad a la cual está yendo todo mi sistema. Para que lo grafiquen un poco en su mente, cuando ustedes hacen una caminata en el campo y ustedes hacen una caminata en fila india, ustedes están yendo a la velocidad a la cual está yendo el que está yendo más lento. ¿Correcto? Así el primero vaya más rápido o el último esté yendo más rápido o quiera ir más rápido, ustedes llegarán a la meta a la velocidad a la cual vaya el último. Si eso lo trasladamos al ámbito de una fábrica o de un proceso o de un servicio, siempre será lo mismo. Iremos a la velocidad a la cual la estación vaya a la velocidad más baja, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi cuello de botella? ¿Cuál es ese cuello de botella que está dictando que yo no pueda vender más? Porque si yo pudiera subir esta cantidad, entonces voy a poder vender más. He ahí la importancia de la gestión de operaciones. Si yo puedo identificar cuál es mi cuello de botella y puedo subir mi cantidad que puedo producir o que puedo vender, entonces podré tener una menor. Ahora, también está en chuntarle a la cantidad, ¿no? Y no equivocarme. O tener la cantidad correcta. La semana pasada tuve la reunión con un cliente, una empresa conocida de bebidas, y que en una de sus líneas de producto es la importación, importa una de sus marcas. Y me contaba la anécdota y yo no me había dado cuenta, la verdad, y me imagino que muchos de ustedes tampoco se habrán dado cuenta. Y me decía, Carlos, no sé si te diste cuenta, pero desde hace un mes la marca X no estaba en el mercado. Le digo, no me di cuenta. No estaba en el mercado y no estaba en el mercado porque hubo un error humano en una importación, nos dejó sin stock durante todo un mes. Entonces, sí, efectivamente, digamos, es una línea de producto menor, no es de las principales, pero efectivamente no hubo una equivocación en la importación y esa línea de producto se agotó el stock y durante todo un mes no tuvieron stock. Claro, tuvieron que hacer una importación de emergencia y tratar de recuperar, etcétera, ¿no? Esto es esto, ¿no? Efectivamente, y falló la cantidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa gestión que yo puedo realizar para mejorar mi gestión en cuanto a cantidades, ¿no? Es un poquito lo que les comentaba. Es un poco más fácil verlo desde el punto de vista de costos operativos, ¿no? O sea, la gestión de operaciones es más fácil entenderla a costos operativos, siempre los procesos, hay que hacer los procesos lo más eficientemente posible, reducir costos, etcétera. Hay que producir más barato. Entonces, todos esos temas que redundan en que mi costo operativo pueda o subir o bajar, y en todo caso el resultado de esta ecuación
sea mejor o peor, ¿no? Digamos, debemos ser una empresa lean, o sea, es una empresa reducida con menos grasa, digamos, o menores ineficiencias, intentar eliminar la ineficiencia operativa del sistema, producir los ítems correctos en el momento correcto, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, desde el punto de vista de costos operativos, uno puede hacer mucho en los costeos, en los procesos. Capital de trabajo. El capital de trabajo que uno requiere para sus procesos también es una fuente de mejorar la rentabilidad de una empresa, ¿no? ¿Cómo aceleramos ese ciclo de caja? Es decir, yo soy una empresa que necesito mucho ciclo de caja para nuestro proceso, o soy una empresa que no requiero mucho ciclo de caja, que no requiero mucha caja para mi producción, para mi vida. Entonces, ¿cómo aceleramos ese ciclo de caja? ¿Reduzco la variabilidad de la cadena o acorto la cadena? Y en ese sentido, yo puedo tener dos enfoques, ¿no? Y aquí traigo dos casos diferentes. Tal vez en el hoy del McDonald's nos cueste ver la diferencia, pero si uno se remonta a unos años atrás, cuando uno iba a un McDonald's, uno encontraba muchas veces las hamburguesas ya armadas. Iba a un McDonald's, pedía una cheeseburger y tenías las hamburguesas ya ensambladas, incluso en sus bolsas y listas, ¿no? Entonces la chica simplemente la cogía, la metía en tu bolsa y te la daba, o te la daba en su bandeja y listo, ¿no? Bembo siempre se ha caracterizado porque tú llegas, pides una hawaiana y en ese momento el maestro parrillero recién la saca de la refrigeradora y la pone recién a freír en la parrilla, ¿no? Entonces, son dos enfoques diferentes. En uno, McDonald's, lo que ha hecho es simplemente producir antes de que el cliente llegue. Entonces, el cliente llega y ya está hecho. En el caso de Bembos, en ese caso, el cliente llega y en ese mismo instante se comienza el proceso productivo. Fíjense que hay una enormidad de diferencias y de contrastes entre uno y otro, ¿no? En el caso de Bembos, el cliente espera. Y hay un tema de procesos bastante interesante por analizar. Hay una espera. En el caso de McDonald's no lo hay. En el caso de McDonald's no hay espera. Entonces, simplemente recibes la hamburguesa y te vas. Hay un tema de frescura. En el caso de Bembos hay una frescura inherente al producto, recién hecho. En el caso de McDonald's no lo hay. Pero independientemente de eso y referido más al capital de trabajo es, oye, ¿qué ha sucedido con los recursos? Por un lado, McDonald's ya el producto estaba hecho, ya estaba ensamblado, ya ha invertido en los recursos necesarios para tener el producto terminado, ensamblado y listo. En el caso de Bembos, el capital de trabajo necesario o que ha necesitado ha sido hasta el nivel de materia prima, hasta el nivel de insumos. No ha sido hasta el nivel de producto terminado. Es decir, no ha tenido que meterle mano de obra, ni energía, ni nada más. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hace un momento les decía oye, ¿qué es lo que quiero, ¿no? En términos de capital de trabajo? ¿Hasta dónde quiero yo utilizar ese capital de trabajo? ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿cuál es, en términos de activos fijos, qué cosa es lo que, cómo quiero disponer mis procesos, cómo quiero disponer mis operaciones, ¿no? Podemos deshacernos de algún activo, podemos tercerizar, con qué quiero y debo quedarme. Es decir, evidentemente si yo comienzo a ser una empresa asset light y comienzo a deshacerme de mis activos, todo esto de aquí encima comienza de alguna manera a mantenerse, relativamente, podrían haber algunos cambios, pero yo tendré mi constante arriba y mis activos comenzarán a bajar. No tendré que invertir mucho en activos y tendré una rentabilidad mayor. Entonces, claro, eso me lleva a pensar en una tercerización, ¿no? Por ejemplo, operadores logísticos, que pueden ser una opción interesante. El tener activos evidentemente te lleva a un cierto riesgo y un cierto mantenimiento, ¿no? Pero es un análisis estratégico y que parte del hecho de saber si las operaciones son más exitosas o menos exitosas teniendo o no ese activo. Si yo, teniendo ese almacén, puedo generar una ventaja competitiva para mi producto en el mercado
o no, por decirlo de alguna manera, ¿no? O, oye, si yo voy a comprar una flota de camiones, yo voy a tener esa flota de camiones porque voy a generar una ventaja competitiva, o tal vez no teniéndola, sino tercerizándola, tendré lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un análisis que podría yo hacer en términos de cada uno de mis activos y disponer cada uno de ellos para esta rentabilidad. Entonces, la idea de esta fórmula muy sencilla era transmitirles un poco cómo las operaciones en cada uno de estas cuatro variables puede impactar. Disponer los recursos de una u otra manera tiene un impacto directo en cada uno de ellos. Mejorar el costo, mejorar el capital de trabajo, mejorar la venta o empeorarla. Podemos mejorar la satisfacción del cliente. Podemos tener una recompra o no de un cliente. El generar una adecuada cantidad o disponibilidad de un stock puede asegurarnos que el ama de casa en un supermercado regrese al supermercado o no regrese nunca más, ¿no? Ustedes saben que muchos de los supermercados tienen como política, por decir algo, que ellos tienen, el jefe de la tienda tiene la libertad de ir a comprar stock que no tiene en la góndola a un supermercado de la competencia. ¿Por qué llegar a ese punto? Porque tiene tanta importancia el satisfacer a un cliente que no satisfacerlo, ¿no? Porque tenemos las compras futuras. Entonces, es la cantidad, la disponibilidad tan importante, la de hoy como la del futuro, ¿no? Entonces, el curso que tenemos en el máster va a girar en torno a eso, va a girar en torno a cómo optimizar los procesos, cómo optimizar las operaciones, de manera que podamos buscar una mayor rentabilidad, buscando que estas cuatro variables optimicen la meta, disponiendo un mayor precio, una mejor cantidad, un menor costo, y viendo si es que el capital de trabajo y el activo que tenemos es el correcto.